Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Les saluda Jessica Camblor Hernández y durante esta jornada vamos a conversar con respecto a Chile Apoya, plan de recuperación inclusiva que fue presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Contempla 21 medidas de ayuda con un fuerte foco en las mujeres y también en los sectores rezagados y que tiene una inversión de 3.700 millones de dólares. Vamos a conocer los detalles. Ya estamos en contacto con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tomar la invitación, subsecretaria, para poder desmenuzar en algo este plan. Son 21 medidas. Pero vamos a tratar ahí de ir avanzando y de conversar quizás de las que más han llamado la atención por parte de la ciudadanía. Pero antes, subsecretaria, no puedo dejar de preguntarle con respecto a las cifras dadas a conocer del IPC de mayo. Durante la jornada del viernes llegó al 1,9%, subió el pan, las carnes, el pollo, sigue subiendo, en resumen, el costo de la vida. ¿Cuál es el análisis que hacen desde el Ejecutivo? ¿Cuánto pesa el escenario nacional y el internacional? ¿El factor son solo los retiros de los fondos o hay más detrás? Sí, bueno, es una cifra, por una parte, esperada, en el sentido de que las estimaciones hace meses indican que venía una inflación alta que está acompañada del producto de lo que pasó con la economía el año pasado, ¿cierto? Esto es un tema también global. En muchos países está aumentando, ¿cierto?, la inflación, pero también hay temas contingentes a la realidad chilena. Sí, tiene que ver también con el tema de los retiros, ¿cierto?, y el impacto que eso tiene en la economía. Nos preocupa, pero también nos ocupa, por decirlo de alguna manera, y este plan de recuperación inclusiva toma en consideración esas expectativas que ya estaban en la economía para poder enfrentarla con políticas concretas. Es un tema transitorio también, entonces esperamos que el próximo año ya esté más estable el tema de la inflación. ¿En cuánto más o menos estiman ustedes que aumente totalmente o hasta dónde aumente? ¿Hasta dónde? Claro. ¿Y cuándo podríamos ya comenzar a ver frenada esta situación? Sí. Bueno, está un poco más alto de lo que esperábamos que llegue el tope, pero creemos que estamos en el tope del aumento anual, ¿sí? Y empiece a decrecer gradualmente hasta llegar a niveles más normales, por decirlo así, a fin de año. Perfecto. Fin de 2022. Sí. Perfecto. ¿Vamos al plan? 3.700 millones de dólares, 37% de los recursos van a generación de empleo, fuerte foco en el empleo, sobre todo también en las mujeres, subsecretaria, que son parte de los grupos que quedaron más rezagados producto de la pandemia del COVID. Exactamente, el plan contempla como básicamente 3 áreas, diría yo. Una que tiene que ver con el empleo, la generación de empleo, justamente enfocado en canalizar los esfuerzos hacia aquellos grupos de la población que han tenido una reincorporación más lenta al mercado laboral. Por otro lado, hay un tema de inversión fuerte, inversión pública. Este año la inversión privada va a caer, entonces la idea es sostener la inversión con inversión pública y eso aumenta en 30%. Y un tercer tema que tiene que ver con tener mecanismos de estabilización de los ingresos en caso de alguna emergencia y apoyar a la gente con el costo de la vida este año, con algunas medidas bastante concretas. Entonces, esos serían como las 3 enfoques. En cuanto al primero, que era de los grupos más también que se han tardado más en volver. Los rezagados. Claro, hay un tema también con los sectores económicos, entonces hay un tema como bidimensional, hay un tema con grupos de la población,
pero hay también sectores económicos que fueron más afectados por la pandemia, como cultura, turismo y otros, y eso ha sido el foco también. Y todo transversalmente, digamos, esta mirada tiene que ver con hacer esto de mano de las pequeñas y medianas empresas, que era algo que teníamos en el corazón del programa también, ¿sí? Y entonces aquí se desarrollan algunas cosas especiales para ese también grupo. Cultura Turismo, conversamos con ellos en reiteradas oportunidades y claro, nos mencionaban que se sentían un poco abandonados con respecto a las medidas que se habían anunciado previamente en la administración anterior. ¿Cuál es el foco puntual de ayuda tanto para la cultura como para el turismo? Sí, en el tema de cultura está el diseño y la implementación de un bono bastante como de compensación de caídas de los ingresos de 30.000 personas y trabajadores de la cultura. Uh-huh. El diseño específico de cómo se va a asignar ese bono va a ser desarrollado por el Ministerio de la Cultura, pero ese es un bono de 450.000 pesos que va a ir en función de compensar a esos trabajadores específicamente, ¿sí? ¿Y en turismo, subsecretaria? En cuanto al turismo, está específicamente el tema de los aforos, de mejorar entonces la movilidad para poder aprovechar el turismo, y eso yo creo que es como uno de los principales ejes, ¿sí? Exactamente, para que puedan tener reactivación. Exacto. Y yo creo que estamos en eso, yo creo que viene acompañado también de la vuelta a clases, ¿cierto? Y de las mejoras en cuanto al uso de la mascarilla en espacios públicos. Hay como la idea de que ojalá podamos volver gradualmente a la normalidad con plan de vacunación, manteniendo el plan de vacunación, acompañado entonces de reactivar estos sectores que se vieron más afectados. Subsecretaria, una de las medidas que quizás fue más aplaudida por la ciudadanía cuando se dio a conocer este plan es el congelamiento en el valor del transporte público en todo el país. También algunas medidas para congelar el precio de la parafina, el petróleo, las bencinas. ¿Cómo se va a trabajar, cómo se va a ejecutar estos anuncios? Sí, nosotros ya hicimos un adelanto con el proyecto MEPCO, claro, que la idea es que estabilice los precios de la gasolina de uso vehicular, ¿cierto? Uh-huh. Y estos fondos son para justamente estabilizar estos precios, pero se necesita poner recursos en ellos antes. Entonces, en el tema de por ejemplo, otro de los precios, que el precio del petróleo, ¿cierto?, que se espera aumente, y la parafina, la idea es poner recursos también en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para poder, durante abril, se manda este proyecto de ley, se aprueba y empieza a funcionar en mayo y estabiliza el precio. Y por otra parte, están también el tema del gas licuado. Sí. Y ahí la idea es seguir unas recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, en las cuales recomiendan que sea un trabajo conjunto entre la ENAP y algunos minoristas para la distribución de gas a un precio más conveniente, ¿cierto? Y lo último es el congelamiento del costo del transporte público, que eso también requiere de recursos, porque parte importante del insumo que paga el transporte público es estos precios, ¿cierto? Claro, de los combustibles. Directamente. Entonces, para que eso no se traspase al costo de las personas, se congela ese precio, que es posible hacerlo porque ya hay un subsidio que va hacia el sistema de transporte público, ¿cierto? Claro. Y eso impacta directamente en el bolsillo de las personas. Quizás no se ve así directamente, pero en el fondo, si no hubiesen esos mecanismos de estabilización, si no hubiese ese congelamiento de los precios del transporte público, entonces el ingreso real de las familias caería muchísimo
muchísimo, digamos. Claro, mucho más de lo que ya está afectado por el alza generalizada. Ajá, Subsecretaria, me quiero detener en el tema del gas. Usted me menciona que, claro, es algo que están trabajando directamente con los organismos correspondientes, pero habla de los comercios minoristas. Dentro de eso se está pensando, sé que es un proyecto, se está pensando tomar la palabra y la petición de los municipios que quieren entrar como actores directos en la venta. La verdad es que ese tipo de decisión estaba más bien en el diseño, podría eventualmente ser, pero la verdad es que por ahora se estaba pensando en a través de minoristas que ya están establecidos, pero podría ser un diseño, no está descartado, ¿sí? Perfecto. Estamos conversando con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, para conocer más detalles de este plan anunciado. Chile apoya plan de recuperación inclusiva. 21 medidas, subsecretaria. Entre ellas también está la extensión del IFE laboral. ¿A cuánto ascienden los montos invertidos y el número de beneficiarios? También es importante. El IFE laboral está en este momento disponible hasta junio y la idea es extenderlo hasta septiembre, ¿sí? Ahora extenderlo con un diseño distinto, entonces va a aumentar un poco digamos, el IFE laboral de mujeres y jóvenes y mayores de 55 años, entre un 25 y un 30%. Eso es lo que aumentaría el IFE laboral, que hoy día ya tiene respecto al nivel que tiene hoy, ¿sí? Y el otro bono, por decirlo así, el otro apoyo más bien al trabajo es el Protege, que es para trabajadoras que tienen responsabilidad de cuidado de niños y niñas menores de 4 años. Y ese asciende a 200.000 pesos y esa es la idea también, es extender este beneficio. Perfecto. ¿Y el universo de beneficiarios? El universo de beneficiarios tendría que chequearlo, pero esperamos llegar a un impacto, digamos, esperamos concretar un impacto de unos 260.000 empleos. Perfecto. En total del IFE laboral, entre los cuales 160.000 serían mujeres. Perfecto. Se nos va el tiempo, subsecretaria, pero no puedo dejar de preguntarle con respecto a otro de los anuncios, que es el salario mínimo. Se está en conversaciones con la Central Unitaria de Trabajadores. La meta es llegar a los 400.000 pesos de reajuste de aquí a fin de año. ¿Cuál es la fórmula propuesta por el gobierno? Están trabajando todavía, unificando ideas, pero ¿cuál es la propuesta que ustedes quizás ven más factible? ¿Que sea escalonado, que sea inmediato este reajuste? Sí, ahí estamos abiertos realmente. Hemos estado mirando ambas opciones, tanto de hacerlo escalonado como de una vez. Nos parece que por un tema de gradualidad es mejor hacerlo de manera escalonada. Y además porque tenemos que implementar un apoyo a las pequeñas y medianas empresas también, y eso va a ser un subsidio nuevo que no está hoy día en la mesa. Por lo tanto, siempre esos subsidios nuevos para que sean implementados requieren un periodo. Entonces no creemos que, sobre todo por el efecto en las pequeñas y medianas empresas, sería mejor hacerlo escalonado, ¿sí? Perfecto. Subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, muchísimas gracias por haber conversado con el equipo de Radios Regionales. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Chao, chao. Y a ustedes que están escuchándonos, les recuerdo que, como siempre, la entrevista completa ya está disponible en radiosregionales.cl. Hasta la próxima.